Estamos celebrando el domingo quinto después de Epifanía. Para esta ocasión la epístola está tomada de la carta que San Pablo escribió a los colosenses y nos dice lo siguiente: Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, revístanse de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sobrellévense mutuamente y perdónense cuando alguien tenga queja contra otro. El Señor nos ha perdonado, hagan ustedes lo mismo. Y por encima de todo esto, la caridad, que es el vínculo de la unión perfecta. Que la paz de Cristo reine en su corazón. A ella han sido llamados en un solo cuerpo. Sean también agradecidos con todos. La palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza, enseñándose unos a otros con toda sabiduría y exhortándose mutuamente en la práctica del bien. Canten a Dios dando gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que de palabra o de obra hagan, sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Hasta aquí la epístola. Nos ponemos de pie para escuchar el Sagrado Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola a la multitud: El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: Un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: No, porque al recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la cosecha diré a los segadores: Arrancad primero la cizaña y atadla en gravillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento un momento, por favor. En esta parábola que nuestro Señor contó a la multitud, al pueblo de los judíos, nuestro Señor toca dos temas que para nosotros son muy importantes, son muy necesarios de entender, y es el misterio del dolor. ¿Por qué hay dolor en esta tierra? El misterio del sufrimiento, porque Dios en su infinita sabiduría ha querido que la vida del hombre en esta tierra esté marcada por el dolor. No hay criatura humana, no hay ser humano que no lo padezca, así sea rico, pobre, sabio, ignorante, niño o anciano, todos sin distinción padecemos el dolor, todos. No hay nadie que no lo padezca. Es más, dice la imitación de Cristo: no puedes huir de la cruz. Si huyes de una encontrarás otra peor, otra más grande. Mejor acepta la que Dios te está enviando. Y por eso San Pablo en la epístola nos dice: revístanse de compasión, de bondad, de humildad, de todas las virtudes que se necesitan para poder soportar el dolor, porque no lo podemos huir, es imposible. Y decimos que el dolor es un misterio, porque cuando el dolor nos visita, cuando llega a nosotros, la enfermedad, una prueba, una tentación, un sufrimiento, decimos: ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios, que es tan bueno, permite el sufrimiento? Y a veces no tanto con el nuestro, cuando vemos a otras personas sufrir, cuando vemos al inocente, a los niños, a las personas buenas sufrir, viene el pensamiento: ¿y por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios, si es tan bueno, permite el sufrimiento? Exactamente como le preguntaron al padre de familias sus trabajadores: Señor, ¿por qué hay cizaña? ¿Por qué hay cizaña en tu campo si tú sembraste trigo? Y les respondió: un enemigo lo hizo, no fui yo sembré trigo. Allí está la respuesta y allí está el misterio. Dios hizo al mundo bueno,
pero el pecado trajo el dolor, y desde entonces el dolor es nuestro compañero inseparable. Si Dios es amor, ¿por qué no erradica el sufrimiento? ¿Por qué permite que suframos? La respuesta es esta: porque el dolor no estaba en el plan de Dios. Cuando Dios pensó en el universo, en nosotros, no estaba el dolor en su plan, pero el pecado de Adán introdujo el dolor. Y entonces, como nos explica San Agustín, Dios es tan bueno, tan poderoso, que el bien que los malos transforman el mal, hace que Dios ese mismo mal lo transforme en bien. Y de ahora el dolor es parte del orden divino de la reparación de los pecados. Sin embargo, hay que distinguir entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es fruto del pecado y Dios lo aprovecha para nuestra santificación, pero el sufrimiento es culpa nuestra y lo vamos a explicar. Hay que distinguir entre el dolor y el sufrimiento, no son lo mismo. El dolor es un padecimiento corporal o espiritual, el cansancio del trabajo, una enfermedad, la pérdida de un ser querido, el desprecio de los hombres. Ese es un mal que nos duele, que no nos gusta, que nos hace padecer tormentos en el alma. Y no nos gusta porque Dios no nos hizo para sufrir, Dios nos hizo para gozar, Dios nos hizo para ser amados. Eso es el dolor y todos lo tenemos que sufrir por causa del pecado, lo tenemos que padecer por causa del pecado. El sufrimiento, por el contrario, nace de nuestra resistencia al dolor, de la lucha interior de nuestra voluntad que no acepta lo que Dios dispone. El dolor nos prueba, pero el sufrimiento nos atormenta. Hay que distinguirlos, porque el sufrimiento es culpa nuestra. Me resisto a la voluntad de Dios, no quiero que el dolor esté en mi alma, y sin embargo no lo puedo quitar. Y allí es cuando entra el sufrimiento. Veamos cómo los debemos distinguir y cómo debemos vencer el sufrimiento para alcanzar la verdadera paz. El dolor es efecto del pecado, porque el dolor no existía en el paraíso. Dios, cuando creó al hombre, no lo hizo para que sufriera, lo hizo para que gozara en paz. Es más, la Sagrada Escritura nos lo dice en el libro de la Sabiduría: por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo. El pecado de nuestros primeros padres desordenó toda la creación. Ellos eran felices, ellos no sufrían, no tenían hambre, no tenían aburrimiento, no se cansaban, eran perfectos. El cuerpo era fuerte, por el pecado se hizo débil y mortal. El alma era pacífica y se llenó de inquietudes, de temores. Por eso, en cuanto Adán pecó, se escondió y Dios le dijo: ¿dónde estás? Me escondí porque tuve miedo. ¿Por qué te escondiste?, le preguntó Dios. Porque tú no deberías de sentir temor, tú no deberías experimentar eso, yo no te hice así. Fue el pecado el que desordenó el alma de Adán. Y el mundo, que era un jardín de deleites, se convirtió en un campo de espinas y fatigas. El pecado causó todo eso. Dios, en su justicia, dejó que el hombre cosechara lo que había sembrado, porque Dios respeta nuestra libertad. Dios no nos puede obligar a ser buenos. Dios dejó a Adán que escogiera, le dijo: ahí tienes todos los árboles, de ese no vas a comer, porque debes de someterte a mí, que soy tu creador. Una sola cosa le pidió, pero Adán desobedeció y lo condenó: con el sudor de tu frente comerás el pan. Desde entonces el dolor es el compañero de nuestra vida, es un recordatorio de nuestra miseria, de que esta tierra es un valle de lágrimas, y es como un llamado al arrepentimiento. Cada que el pecado llega, cada que el dolor llega, es como un llamado al arrepentimiento, es un recordatorio. Te duele porque tu padre, tu primer padre, pecó, pero tú también pecaste, y ese dolor es para que pagues por el pecado que cometiste. Eso es el dolor, es el misterio del dolor, que es fruto del pecado. Miren, es muy sencillo. Si un niño está jugando en la casa con su padre y el padre le dice: no te vayas para allá porque te puedes perder, te puedes caer y te puedes lastimar,
Y el niño no hace caso, el niño se va, se cae, se lastima, se espina con lo que había lejos de la casa de su padre. ¿A quién le vamos a echar la culpa de las heridas? ¿Al padre que le había advertido al hijo que no se fuera? ¿O al hijo que se fue? Al hijo que se fue. Precisamente así es el hombre. El pecado lo apartó de Dios y ahora lloramos por los dolores que el pecado le trae al hombre. Es más, la mayoría de nuestros dolores son por culpa de nuestros pecados. Si lleváramos una vida ordenada, si lleváramos una vida conforme a la voluntad de Dios, muy pocos dolores nos atormentarían, muy pocos. Pero la realidad es que desobedecemos a Dios y tenemos que cosechar lo que sembramos. Si sembramos trigo, si sembramos buenas obras, vamos a cosechar trigo. Si sembramos malas obras, si sembramos cizaña, eso vamos a cosechar. Si sembramos pecado, vamos a cosechar dolor. Pero hay algo más profundo que debemos comprender, y es que el dolor no es lo peor que atormenta al hombre. Lo que más atormenta al hombre es el sufrimiento que nace de nuestra rebelión contra Dios. Expliquemos esto. El sufrimiento no es causado por Dios ni por las cosas que nos suceden, sino por nuestros deseos desordenados. No es el dolor el que nos atormenta, el que nos destruye, sino nuestra resistencia a padecerlo. Pongamos un mártir al que atormentaron en los primeros siglos o que aún el día de hoy en algunos países atormentan, porque es que habiendo mártires cristianos. El mártir puede estar sufriendo, puede estar padeciendo dolores atroces, pero no sufre tormento, porque su alma está en paz con Dios. Es más, miren, hemos visto muchas almas santas padecer dolores grandísimos en hospitales, en una grandísima paz. No se quejan, todo lo dejan en las manos de Dios, tranquilos y en paz. Padecen dolores grandísimos, pero no sufren nada, porque el padecimiento y el sufrimiento son distintos. Una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Pero ahora pongamos un condenado al infierno. Él siente un dolor terrible en el alma y después del juicio final en el cuerpo lo va a padecer. Pero él va a sufrir eternamente. ¿Por qué? Porque su alma está desesperada. Su alma sabe que eso es por culpa de él, que se pudo haber salvado, que se pudo haber confesado, pero no lo quiso hacer. De ahí nace el sufrimiento, no nace del dolor, no nace del fuego, de los demonios. Claro que lo atormentan, pero el sufrimiento nace de los remordimientos, de estar recordando cuántas veces me pude arrepentir, me pude confesar y no lo hice. Eso es el sufrimiento. Y pongamos un ejemplo más concreto. Una persona que es pobre puede carecer de todo, que le falte todo, pero si confía en Dios, no sufre. Es más, sufre mucho menos que un rico, porque muchas veces el rico lo tiene todo y es insatisfecho, quiere más y más y más y más. Ahí es donde está la clave. El sufrimiento nace del deseo de lo que no tenemos y de la resistencia a padecer lo que Dios nos manda. Muchas veces es cierto, Dios no nos manda el sufrimiento, es fruto de la maldad de los hombres, es fruto de nuestros propios pecados, pero al fin y al cabo ahí está. No lo podemos huir, lo tenemos que padecer. Y Dios dice, bueno, padécelo para que te ganes un lugar en el cielo, para que evites el purgatorio. Entonces, ahora entendemos que no sufre quien es humillado, sino quien resiste la humillación. Si a mí me humillan, pero yo digo, bien merecido me lo tengo, por mis pecados, por mi soberbia, por mi vanidad, qué bueno que me humillan. No sufro, al contrario. No sufre quien es pobre, sino quien desea las riquezas que no tiene.
No sufre el que está enfermo, sino el que se rebela contra su enfermedad. El sufrimiento es culpa nuestra, es la resistencia que tenemos a la voluntad de Dios. Dios nuestro Señor, en su infinita sabiduría y misericordia, ve que no podemos huir del dolor, que el dolor lo vamos a encontrar aquí o allá. Si huimos de un dolor, vamos a encontrar otro. Y entonces Dios dice, si no pueden huir del dolor, voy a hacer que lo aprovechen, voy a hacer que les sirva para ganar el cielo. ¿Y dónde está la prueba máxima de esta transformación que hizo Dios? En la cruz. ¿Qué hizo nuestro Señor para padecer esos tormentos? ¿Qué cosa hizo Él para ser atormentado, traicionado, despreciado, escupido, crucificado? Nada. Él era santo, bueno, perfecto, pero lo quiso padecer para pagar por nuestros pecados y también para darnos ejemplo, porque muchas veces decimos, pues es que yo soy bueno, ¿por qué Dios permite esto? Y a veces llegamos a decir, es que Dios no es justo que yo padezca esto. Pues no, de hecho Dios no es justo, en algunas cosas no es justo, porque si fuera justo, nuestro Señor no tendría que estar en la cruz, tendríamos que estar nosotros. Dios no es justo para castigarnos, es misericordioso, tiene misericordia de nosotros, nos perdona. Y miren, para entender esto, imaginemos a un pájaro enjaulado. Si el pájaro está en la jaula tranquilo con su encierro, no va a sufrir. Pero si el pájaro se está golpeando contra las rejas y se resiste y quiere salir, se va a herir a él mismo. Lo mismo le pasa al alma. Si acepta la cruz que Dios permite que soporte, va a encontrar la paz. Pero si la rechaza, solamente se va a atormentar, va a sufrir. Entonces, ¿qué queremos ser nosotros? Hombres en paz, con las cruces que debemos soportar, como purificación por nuestros propios pecados, por nuestra malicia, o almas atormentadas, que nunca encuentran el descanso, porque su voluntad se resiste a la voluntad de Dios. Dios nos deja escoger, no nos va a obligar, pero a nosotros nos toca escoger que queremos vivir en paz o vivir atormentados. El dolor, ese no está a nuestra elección. Ese lo vamos a tener que padecer de una o de otra forma, corporal o espiritual. Ese no lo podemos huir. Esa es la herencia que Adán nos dejó. Nuestro primer padre, esa no se puede escoger. Lo que sí podemos escoger es vivir en paz o vivir sufriendo. Eso sí está a nuestra elección. Yo puedo soportar en paz lo que me llega y voy a gozar. O puedo resistirme, como le decía nuestro Señor a San Pablo. ¿Por qué le das de coces al aguijón? ¿Por qué te resistes a mi voluntad? Arrepiéntete. Y San Pablo se arrepintió y aceptó la voluntad de Dios, porque miren, la única paz que existe en esta tierra es la conformidad con la voluntad de Dios. Si queremos tener paz, vivir tranquilos en la tierra y en la eternidad, no hay que huir del dolor. Hay que aprender a aceptarlo en conformidad con la voluntad de Dios. Por eso en la epístola que leímos este domingo, nos dice San Pablo, que la paz de Cristo reina en sus corazones. La paz de Cristo. ¿Y cuál es la paz de nuestro Señor Jesucristo? Que está muriendo en la cruz por nuestros pecados, conformándose con la voluntad de Dios. Por eso dice San Pablo, aprendamos de Cristo, que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cómo va a reinar la paz en nuestros corazones si nos aferramos a nuestras pasiones, a nuestros propios gustos, a nuestros caprichos, a lo que queremos? Nunca vamos a vivir en paz. Por eso dice San Pablo en esta misma epístola de este domingo, la paz de Cristo habita en sus corazones con toda riqueza. La palabra de Cristo habita en ustedes con toda su riqueza, es decir, tenemos que aprender de las enseñanzas de nuestro Señor. Cristo nos mostró el camino. Cuando en el huerto de Getsemaní exclamó, Padre, si es posible,
pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino lo que quieres tú. Nosotros vamos a sentir naturalmente la repugnancia. No nos va a gustar sufrir, a nadie nos gusta sufrir. Cuando viene la enfermedad, cuando viene el desprecio, cuando viene el tormento, cuando vienen los castigos, no lo queremos sufrir, porque no estamos hechos para eso. Nuestro Señor mismo lo quiso experimentar en el huerto de Getsemaní. Él no quería sufrir, no quería morir, no quería ser despreciado por Judas, no quería ser despreciado por San Pedro. Le dolió que San Pedro lo negara, le dolió que Judas lo traicionara, en el alma le dolió. Y por eso le decían a nuestro Padre Celestial: Señor, si es posible que pase este cáliz de mí, no lo quiero sufrir, no me gusta, por favor no lo permitas. Lo pidió sinceramente, pero al final, ¿cómo terminó su oración? Como todos la debemos terminar: pero no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres. Y nuestro Señor se levantó tranquilo y en paz a padecer. Y por eso cuando San Pedro lo defiende, le dice: Pedro, guarda la espada, quiero sufrir, yo quiero ir a morir a la cruz. Nuestro Señor se levantó en paz del huerto de Getsemaní. Ahí está la clave de la paz: aceptar lo que Dios nos envía, sin resistencia, sin rebeldías, sin quejas. Aceptar todo lo que Dios permite que padezcamos en esta vida. Miren, es como el mar. El mar está tempestuoso siempre que el viento lo está sacudiendo, pero cuando el viento se calma, el agua está en paz. Lo mismo pasa al alma. Cuando dejamos de luchar contra Dios, cuando dejamos de resistirnos, vivimos en paz. Nada nos puede hacer sufrir, porque todo lo que Dios permite, nosotros lo aceptamos, todo, bueno o malo. Miren, esa es la única diferencia entre un santo y nosotros, que los santos aceptaban con gusto los tormentos que Dios les permitía y nosotros nos resistimos. Muchas veces decimos: es que no entiende, es que usted no entiende lo que yo estoy sufriendo, es que no entiendes lo que estoy padeciendo. No, nadie nos puede entender, porque cada quien conoce lo que sufre, cada quien sabe lo que padece. Nadie nos puede entender, solo Dios. Y Dios que nos entiende lo permite. Pero hay un ejemplo muy claro, y es el de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz fue compañero de Santa Teresa de Jesús en la Reforma del Carmelo. Es decir, los carmelitas ya no vivían su regla, vivían muy mal. Eran monasterios que no guardaban los ayunos, que no guardaban el silencio, en donde se vivía mal. Ciertamente no eran pecadores, pero no guardaban la regla y había que guardarla. Santa Teresa empezó con sus religiosas y alcanzó el permiso para abrir conventos, monasterios de hombres. San Juan de la Cruz fue de los primeros. Era un santo. Los que lo conocieron decían que era muy manso, que era muy bueno, que era muy sabio. Y entonces él llevó adelante la reforma. Y construyeron conventos y traían más novicios, iban creciendo en la reforma. Pero el demonio, envidioso de las obras buenas que hizo, los empezó a perseguir. Y entonces hizo que apresaran a San Juan de la Cruz sin culpa de él. Lo acusaron de falsos delitos, fueron por él con violencia, lo buscaron, lo apresaron. 9 meses estuvo preso. ¿Dónde lo metieron? ¿En qué cárcel lo metieron? En una letrina, es decir, donde había inmundicia y suciedad. Solamente 2 horas al día tenía un pedacito de luz en una ventana que tenía, y lo aprovechaba para rezar su breviario, para alcanzar a rezarlo. Nada más le daban una comida al día, y mientras le daban la comida, que era una comida muy mala, lo azotaban públicamente. Y los que lo azotaban y lo veían en silencio y que no decía nada, decían: digan lo que digan, este hombre es un santo, porque no se queja. Y cuando lo veían agachar la cabeza
y ser azotado, la única imagen que recordaban era la de Cristo nuestro Señor azotado. Nunca se quejaba, no decía nada. 9 meses estuvo padeciendo eso, sin quejarse. Dios milagrosamente lo sacó de la cárcel y fue a dar a un convento de carmelitas, de religiosas de Santa Teresa, que pues lo refugiaron, lo tuvieron ahí. Entonces, al verlo tan demacrado, todo atormentado, lleno de llagas en sus espaldas, de sangre, con la cara demacrada por los ayunos, por los tormentos, empezaron a quejarse de quienes lo atormentaban. Y empezaron a decir: ¿cómo es posible que le hayan hecho eso? ¿Cómo es posible que sean tan inhumanos? No puede ser que traten a una persona así, menos a usted que es tan bueno. Y les dijo: guarden silencio, no digan nada, porque si ustedes conocieran los consuelos que Dios me dio mientras yo estaba atormentado ahí, no dirían nada. No digan nada contra ellos. Gracias a esos sufrimientos me uní a Dios, y nunca durante toda su vida permitió que se quejaran o que hablaran mal de quienes lo metieron a la cárcel. Nunca. Padeció mucho por nuestro Señor. Y después de todo eso, nuestro Señor se le apareció y le dijo: Juan, has hecho muchas cosas por mí, has salvado a muchas almas. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué premio quieres? Pídeme lo que quieras y te lo daré. Y lo que respondió San Juan de la Cruz fue: Señor, lo único que quiero es padecer y ser despreciado por ti, nada más. Y Dios se lo concedió. Murió completamente solo y atormentado de enfermedades. Era un santo, San Juan de la Cruz. Vivió en paz, atormentado, es cierto, pero en paz. Nunca se resistió a lo que Dios le pidió. Precisamente la Iglesia a eso nos exhorta. Eso necesita el día de hoy. Que no nos resistamos a lo que Dios permite que padezcamos. No nos resistamos al dolor. Resistamos a nuestras pasiones, a nuestros malos deseos. Por eso dice San Pablo en la epístola de este domingo: todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en nombre de Dios, en nombre de Jesús. Si Dios permite que suframos la pobreza, hay que combatir la avaricia. Si Dios permite que nos consuma la tristeza, hay que renunciar a la soberbia, que es la única causa de tristeza en esta vida. Si nos atormenta el deseo de placeres, pues entonces hay que hacer ayunos y oraciones. Hay que combatir con lo contrario. Eso es lo que la Iglesia necesita, almas santas. Y por eso San Pablo nos manda con energía: revístanse de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Es decir, venzan sus deseos desordenados. Eso es lo que necesitamos, almas santas. Y la santidad se alcanza así, padeciendo lo que Dios quiere que padezcamos conforme a su voluntad. Hay que vencer nuestros deseos desordenados para que la paz de Cristo reine en nuestros corazones. Hay que dominar nuestras pasiones para que cuando llegue el día del juicio no estemos del lado de la cizaña, sino del lado del trigo. Eso es a lo que debemos aspirar. Es la única razón de ser de nuestra vida. Lo único que tenemos que hacer en esta tierra es alcanzar la paz. Es lo único que tenemos que hacer. Miren, hay un pasaje de la Sagrada Escritura que resume toda la vida espiritual y con el cual San Juan de la Cruz explicó el camino que debemos recorrer para alcanzar la unión perfecta con Dios. Dice: huye del mal, busca el bien, desea la paz y alcánzala. Eso es todo lo que tenemos que hacer en la vida: huir del mal, buscar el bien y alcanzar la paz. 3 cosas, solo 3 cosas tenemos que hacer. ¿Cuándo vamos a alcanzar la paz? Cuando se acaben nuestros deseos desordenados y podamos unirnos perfectamente con Dios. Si no, ahí está el purgatorio para padecer. Ahí está el purgatorio que nos dará la paz. Nosotros escogemos cuándo padecer, aquí
o allá en el purgatorio. Hay que escoger sabiamente, hay que aprender de los santos y hacer caso a las enseñanzas de San Pablo, de nuestro Señor, para que padeciendo lo que debemos padecer en conformidad con la voluntad de Dios, llegue un día en que esos padecimientos se terminen y podamos unir nuestra alma perfectamente con Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.